Marcelo, y cómo extraño sus anécdotas sobre recitales de rock pesado y de heavy metal, pero eso seguramente lo retomaremos en otra oportunidad. Marcelizo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Héctor, y bueno, por intermedio de este sistema, buenas noches a todos, por supuesto. Pareces un piloto de la NASA y ¿está todo bien? La torre de Sí, sí, control. sí. Lo que pasa es que el equipo que tengo instalado aquí en casa, estoy haciendo teletrabajo desde el día 20 de marzo, Ajá. no permite muchas alegrías, es lo que ves y no hay otra Está cosa. muy, salís Sí, muy, de verdad te digo, salís muy bien, así que vamos a aprovechar y no, y como dicen en Entre Ríos, no lechuciarte, ¿eh? Vamos a charlar, ya que está saliendo todo bien. Marce, ¿cómo salió la humanidad eh, de procesos que fueron tan dolorosos como es la pandemia que estamos atravesando, que en algún momento va a ser parte de la historia del mundo, pero tuvo pandemias grandes, el planeta tuvo pandemias que se llevaron víctimas por millones, durante casi, diríamos, en el mismo contexto de la Primera Guerra Mundial, podríamos señalar una, antes, en algunos siglos antes otra, pero quiero que me digas vos cómo salió económicamente, si hubo un nuevo orden mundial después de estas pandemias, ¿qué antecedentes podemos recordar, Marce? sí, Héctor, esto definitivamente va a marcar un antes y un después. Eh, y va a ser muy difícil que la situación vuelva a los niveles originales de antes del coronavirus. Normalmente en las pandemias que vos estuviste marcando recién son situaciones históricas que se fueron dando y que por lógica llevaron en todos los casos por lo menos un decenio o un ventenio para volver a los cánones originales. Estamos hablando 10 años a 20. Dentro de los ejemplos más claros son aquellas pandemias que han generado una mayor cantidad de mortandad. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la edad industrial empezó no hace muchos siglos y que la mano de obra, es decir, el personal humano, quien presta los servicios o quien prestaba en determinadas épocas su propio trabajo como factor de capital, al verse reducido, por lógica, se tenía que reducir y contraer toda la economía. Dicho sea de paso, hoy contamos con avances que no se contaron durante las pandemias anteriores, que es la globalización, la posibilidad de estar informado en todo momento, la posibilidad de que la economía no pare, aunque la gente aislada desde su casa en la gran mayoría del mundo, y si bien no estamos muy acostumbrados a esto, la realidad nos está mostrando hoy que el teletrabajo, incluido en la Argentina, donde pensamos que esto era una especie de quimera o una utopía, se da y es real. ¿Qué es lo que quiero marcar con esto? Que esto va de alguna manera a modificar toda nuestra visión económica y va a modificar todo aquel movimiento económico que se venía dando en el mundo para, de alguna forma, en algunos casos para mejor y en algunos otros casos para, por lo menos, estabilizar en el mismo punto donde estábamos antes. De las pandemias que vos me venías comentando y que se puede llegar a comentar de una forma más específica, arrancamos allá por el 540 con la primera pandemia que se da a nivel global, sería en Constantinopla, la pandemia de Justiniano. Esta mata alrededor de 25 millones de personas, estamos hablando del año 540, prácticamente ingresando en la Baja Edad Media, Claro. con lo cual se queda en su gran mayoría despoblado el campo en beneficio de las ciudades. Este es un factor que se va a ir dando durante las otras pandemias que vamos a ir desarrollando. ¿Por qué? Porque la gente, al sentirse en soledad o al sentirse que no tiene una determinada respaldo por parte de los gobernantes o del Estado, tenemos que entender que en ese momento no era el Estado como lo conocemos nosotros hoy, sino que era un Estado totalitario, es decir, había un emperador en ese momento que Claro. dirigía absolutamente todo, pero claro, lo dirigía desde una ciudad. Bueno, esta fue la primera grande. Luego de esta primera nos tenemos que ir alrededor del año 1548, plena Alta Edad Media,
plena guerra de los 100 años, donde se da el primer episodio de lo que sería la famosa peste negra. De hecho, el término cuarentena, que tanto está en boga hoy, que tanto lo estamos escuchando nombrar, es un término que se acuña en aquella época para determinar cuántos días los barcos tenían que estar, no en alta mar, sino esperando antes de entrar en el puerto, que eran 40 días. Pasado ese tiempo se suponía que no infectaba ya, los que estaban infectados y iban a morir, morían, y el resto ya no volvía a infectar a las distintas poblaciones. Pero esta es la más grande de todas las pandemias, la madre de todas las pandemias. En esta mueren alrededor de entre 75 y 200 millones de personas. Es un poquito difícil de aproximar datos, pero según los cronistas de la época, se reduce la población mundial, europea obviamente, de la que se tenía conocimiento, en alrededor de entre un 30 y un 50%. ¿Qué es lo primero que hace esto? Lo primero, en países que en ese momento eran los más desarrollados, como Francia e Inglaterra, dicho sea de paso, se da una especie de stand-by en la famosa Guerra de los 100 años por esta pandemia de peste negra. O sea, se suspenden las beligeraciones en aquel momento. Y ¿cuál es el primer factor económico que se puede ver? Y la disminución en la mano de obra. Es decir, ha provocado, o se provocó en su momento, una mortandad tan grande que obviamente tenemos que explicar que en aquel momento era un sistema de carácter feudal, es decir, la gente que trabajaba los determinados campos y demás lo hacían para un señor feudal que a su vez era el que le proveía de alguna forma seguridad y que le daba cierto asidero a la economía. Ahora, te interrumpo brevemente. Ahí cambia el chip del señor feudal respecto a la mano de obra. Digamos, la mano de obra saludable representaba un valor enorme porque la mano de obra enferma o fallecida, ni hay que hablar, se contaban por millones. Ahí se puede reconocer un clic respecto a la relación laboral entre el señor feudal o el dueño del capital y la mano de obra. De hecho, marcó un antes y un después en ese tipo de relaciones, en la relación señor. Hasta ese momento eran siervos, ¿sí?, quienes trabajaban la tierra, y de hecho todos los siervos lo primero que trataron de hacer es buscar refugio en las ciudades, con lo cual se crea una incipiente clase media burguesa que obviamente es burguesa porque va al burgo, a las ciudades, a trabajar para no sentirse desprotegida desde el punto de vista de haber trabajado en el campo. Por otro lado, el salario que hasta ese momento estaba, digámoslo de alguna forma simple para que todos lo entiendan, pisado, aumenta en un 100% y hay casos en que se triplica. Estamos hablando que la relación no existían los sindicatos, no existían las asociaciones como existen hoy para este tipo de trabajos, y el que marcaba cuánto debía cobrar un siervo era quien le brindaba la seguridad y era el único que tenía la posibilidad física de vivir armado. ¿Me explico? No era una cuestión mínima. Es decir, el valor de los alquileres de campo que cobraban los terratenientes bajó a un 50%. Es decir, si antes se cobraban 120, pasan a cobrar 60. Incluso en ese punto tampoco se consigue la mano de obra que ellos necesitan, sino que hay que subirle el sueldo. Durante el año 1348 en Inglaterra subió hasta el 200 y 300%. En el norte de Francia pasó exactamente lo mismo. De hecho, se habla de un punto de quiebre a partir de, obviamente la peste negra, la guerra de los 100 años, una serie de cuestiones que se fueron dando, porque a partir de esto se empieza a dar aquel fenómeno o una incipiente, no revolución industrial, pero sí volcar a la maquinaria. Estamos hablando de los molinos, maquinarias que utilizaban la fuerza del río, la fuerza del viento y demás para sustituir la mano de obra, porque había quedado tan diezmada, en realidad mucho más que diezmada la población, ¿no?, por supuesto. Entonces se empiezan a desarrollar tantas tecnologías que esto termina derivando en un pasaje entre, si vos lo estás analizando de una cuestión de fechas, desde el 1348 al 1490, que son unos 150 años, cambia de edad media a edad moderna, ¿sí? El cambio se dio y
Y es más, yo estoy hablando del punto álgido de la peste negra, cuando la peste Sí, se fue generando, o sea, se generó a partir sí. de ese momento y se fue dando durante varias veces a lo largo del siglo XIV y el siglo XV, ¿no? Marcelo, Se dieron bastantes episodios. Marcelo, nos Sí, quedan algunos minutitos. Yo sé que probablemente nos tengamos que saltear bueno, la gripe, la conocida gripe española de la gripe principios del siglo. española de 1918, junto con la Exactamente. Primera Guerra Pero Mundial, quiero sí. preguntarte esto porque vamos a seguir charlando de esto, pero nos quedan unos minutitos. Hay quienes Sí, hay quienes ya vaticinan la salida hacia un nuevo orden mundial en términos económicos, sociales, de relación entre países, en términos científicos. Eh, Vos no sos un gurú, no sos un oráculo, pero sabés tener un poco de reconocer algunas cosas que deberían cambiarse a nivel mundial. ¿Vos percibís que esto vamos hacia un nuevo orden mundial o es pedir mucho y ser muy optimista sobre la salida del asunto este? no, debería ser. Como resultado de todas las pandemias de las que hablamos, cambió completamente el orden mundial. De hecho, sí han generado una cuestión económica compleja, de la que vos estabas hablando de la gripe española, mal llamada gripe española, pero bueno, en fin, para denominarla, Sí, la gripe española terminó derivando en unos 10 u 11 años después, 12, en la famosa crisis del 30, donde se altera puntualmente todo el esquema sociopolítico, político-económico del mundo. Las potencias que eran potencias en algún punto perdieron brío en cuanto a otras, y aquí lo que se está planteando es algo muy parecido. El epicentro es Estados Unidos con un horizonte que no se vislumbra de cuánto va a ser la cantidad de contagiados y de muertos que va a tener. China, que fue el epicentro hasta hace muy poco y que hoy representan los polos económicos más grandes del mundo, que son aquellos que, digamos, de alguna forma le ponen música al concierto mundial económico. Lo que sí, déjame sí, comentártelo, esto fue un estudio que se reveló hace un par de días de la Reserva Federal de Estados Unidos, que analizó esa famosa crisis generada por la gripe española, y habla de que todos aquellos que tomen las medidas con premura, con mayor rapidez y de mayor corte, digamos, de separación, de cuarentena, de lo más rígido posible, son quienes se van de alguna forma a recuperar mucho más rápido, tanto en cuestiones de salud como en cuestiones económicas. Marce, hasta la próxima, amigo. Nos quedamos con gusto a poco, pero vamos a seguir comunicados. Un abrazo grande, cuídate mucho. Nos vemos. Perfecto, Víctor. Muchas gracias a todos.